En segundo lugar, en el IFE consideramos que tanto la cédula como el sistema son medidas necesarias para garantizar el derecho a la identidad de los mexicanos. Por un lado, hace falta un documento de identificación personal que tenga validez jurídica plena. Hoy en día, la credencial para votar es el medio de identificación personal más utilizado en México. Sin embargo, es el más accesible, es el más confiable y es el más aceptado. Sin embargo, su validez jurídica como medio de identificación está supeditada a los convenios que el IFE firme con otras instituciones públicas y privadas. Además, tiene una validez de carácter meramente provisional. El reconocimiento de la credencial para votar como medio de identificación solo se da mientras se expida la cédula de identidad ciudadana. Así lo dice el artículo 4º transitorio de la Ley General de Población. Por otro lado, además de la ausencia de certidumbre jurídica, el gobierno federal carece de la capacidad para verificar fehacientemente la identidad de los mexicanos. Ese mandato que está en la Ley General de Población no se cumple, y para desarrollarla tendría que crear un sistema de identificación personal basado en un registro de datos biométricos de la población con el que no cuenta. El IFE ha construido este registro de datos biométricos. Es el más grande del mundo para fines civiles, contiene más de 60 millones de registros de ciudadanos, pero solo lo puede utilizar para fines estrictamente electorales en la administración del Registro Federal de Electores. Ahora, si bien el IFE reconoce la pertinencia de seguir avanzando en la protección del derecho a la identidad de los mexicanos, también ha advertido a la opinión pública de posibles efectos negativos de emitir la cédula de identidad sin antes armonizar su función con la función que actualmente cumple la credencial para votar. Aquí la elección es muy simple: dos documentos no son mejor que uno. La credencial para votar ha sido un instrumento muy exitoso, en gran medida gracias a su reconocimiento como medio de identificación personal. Hoy en día casi la totalidad de los mexicanos mayores de 18 años está inscrito en el Registro Federal de Electores. El 92.5% tiene una credencial para votar. La cobertura del padrón electoral permite a la casi totalidad de los mexicanos participar en los procesos electorales, tanto federales como locales. Este logro, del cual debemos sentirnos orgullosos, ha sido posible gracias a un incentivo. Cuando los mexicanos cumplen con el deber cívico de inscribirse en el Registro Federal de Electores, reciben un documento que también les sirve como medio de identificación personal. El medio de identificación personal, como dije hace un momento, más accesible, más confiable y más reconocido del país. Digo que es un deber cívico inscribirse en el Registro Federal de Electores, porque al hacerlo el ciudadano no solo se habilita para votar, sino también se pone a disposición de las autoridades electorales para contribuir a la organización de las elecciones. Tenemos un sistema de elecciones basado en elecciones ciudadanas. Emitir la cédula de identidad como un documento independiente desaparecería este importante incentivo para que los ciudadanos se inscriban en el Registro Federal de Electores, pues la credencial para votar perdería de inmediato su validez como medio de identificación personal. ¿Qué pasaría si desapareciera el incentivo? Un estudio realizado por el Instituto Federal Electoral, a partir de las encuestas de la Verificación Nacional Muestral del 2009, muestra que
un efecto muy probable sería una caída de la cobertura de cerca del 10% del padrón electoral en tan solo un periodo de 2 años y medio. A mediano y largo plazos, las consecuencias son más difíciles de medir, pero sabemos a ciencia cierta que el efecto negativo se seguiría acentuando con el paso del tiempo, al punto en que quizás el Instituto Federal terminara administrando un padrón electoral cada vez más actualizado y decadente. Por ello, en el IFE estamos convencidos de que la credencial para votar y la cédula de identidad ciudadana deben estar comprendidos en un solo documento, un instrumento con las dos funcionalidades. Con esta fórmula, creemos, se pueden conseguir varios objetivos al mismo tiempo. La credencial para votar adquiriría la validez jurídica plena de la cual hoy en día carece como medio de identificación personal, y con ello se reforzaría el incentivo para que los ciudadanos se inscriban en el Registro Federal de Electores y actualicen sus datos. Pero al mismo tiempo, la cédula de identidad, o la función que este documento está llamado a cumplir, también se beneficiaría. ¿Por qué? Porque se construiría a partir de la infraestructura, la tecnología, el personal capacitado que el IFE ya ha desarrollado para atender la demanda nacional de un documento de identificación oficial. Pero sobre todo porque el principal beneficiario de esto sería el ciudadano. Y sería el ciudadano porque un sistema nacional de identificación personal, construido así, podría operar con un costo menor en términos de recursos públicos y al mismo tiempo sin necesidad de multiplicar trámites para el ciudadano y de acudir a una oficina para sacar un documento y a otra oficina para sacar otro documento. En mi opinión, una de las conclusiones que pueden sacarse de la discusión en torno a la cédula de identidad es que para avanzar en el terreno del derecho a la identidad no podemos simplemente partir de cero, como si México no hubiera conseguido nada en materia de este derecho en las últimas décadas. Esto es simplemente falso. En el IFE se han dado pasos decisivos. Contamos con la infraestructura, la tecnología, el personal y la confianza ciudadana para atender a millones de trámites que tienen que hacerse para inscribirse en el registro, actualizar datos, hacer cambios, principalmente cambios de domicilio o corrección de datos. Emitimos también una credencial para votar que cumple con los estándares internacionales de seguridad y funcionalidad como de un documento de identificación personal. Pero no solamente el IFE ha realizado avances importantes, también RENAPO y los gobiernos de las entidades federativas han venido avanzando sustancialmente en la modernización de los registros civiles, que es la base, es la base principal a partir de la cual se empieza a construir el Registro Nacional de Ciudadanos y la base a partir de la cual también se construye el Registro Federal de Electores hoy en día. La certificación de actas de nacimiento y la emisión de la CURP llevan también progresos notables. La CURP se ha integrado a múltiples trámites ya del gobierno federal. Desde hace un tiempo también forma parte de la credencial para votar con fotografía. También contamos hoy en día con el IFAI, una institución que se ha convertido en la principal garantía de los mexicanos en la protección de datos personales, que es también una pieza fundamental en este rompecabezas. En suma, pues, estas instituciones, IFE, registros civiles, RENAPO, IFAI, constituyen lo que puede llamarse un incipiente sistema de identificación personal, ¿sí? Y la integración de ese sistema